Hola, bienvenidos a Nivel Delicia, yo me llamo Elena y hoy te voy a enseñar el video número 8 de esta serie que se llama Gana dinero vendiendo postres, que es donde te he compartido diferentes ideas y recetas, buenísimas por cierto, de postres y pasteles que puedes hacer para vender y realmente ganar dinero haciendo lo que más te gusta. Además de todos estos videos con recetas e ideas de decoración, etcétera, también te compartí un video que es básico, donde te doy muchos tips y consejos para que aprendas a sacar el precio de tus productos, para que aprendas a calcularlos y realmente ganes dinero. Esta receta es excelente, se vende como pan caliente, es un básico en la repostería, es una receta que tienes que saber y estamos complementando con los otros videos que ya te he compartido. ¿Has visto por qué te conviene suscribirte? Suscríbete aquí donde veas el botoncito rojo que dice suscribirte y recuerda que también puedes apoyar mi canal compartiendo mis videos y si quieres también puedes hacerte miembro de mi canal. Así es que no te olvides de activar la campanita con las notificaciones para que te enteres cada vez que yo publique un nuevo video, una nueva receta. Son recetas nivel delicia, son recetas que funcionan perfecto y ya no me enrollo más, vamos a empezar. Vamos a empezar por poner los huevos en un recipiente. Siempre tienes que cascar los huevos de uno por uno y así evitamos que se vaya algún trocito de cascarón o que se contamine el resto de los huevos en caso de que algún huevo estuviera en mal estado. Y ya que tenemos los huevos, te recuerdo que estos tienen que estar a temperatura ambiente, son huevos medianos. Aquí voy a añadir también el azúcar. Voy a comenzar a batir a velocidad bajita y enseguida la voy a aumentar hasta velocidad media hasta que esta mezcla se una y los huevos se espumen. También vas a notar que va a cambiar el color de un tono amarillo a un amarillo súper pálido. Cuando la mezcla esté así, vamos a añadir el aceite. Este es aceite vegetal de cocina. Puedes usar de canola, de soya, del que tengas para cocinar. Voy a agregar aquí la mantequilla. Debe de estar fundida y templada, no debe de estar caliente. Voy a agregar la leche que debe de estar a temperatura ambiente. Es leche entera y yo voy a saborizar mis magdalenas o mis mantecadas con extracto de vainilla. Lo mezclamos todo durante unos 30 segundos hasta que se incorpore. Y voy a juntar aquí los ingredientes secos, que es harina. Voy a agregar el polvo para hornear. También voy a poner aquí 1 gramo de sal o más o menos 2 pizcas. Mezclamos para que esto se incorpore bien y enseguida las voy a ir pasando por un colador. Lo voy mezclando para que se incorpore mejor. Aquí yo ya la tenía cernida, ahorita la voy a cernir al incorporarla y esto siempre nos va a favorecer para que quede todo mucho más esponjoso. En el caso de los bizcochos, de las mantecadas, de las magdalenas, porque lo que hacemos al cernirlo es que vamos separando la harina, entonces permitimos que entre más aire y pues eso favorece para la esponjosidad de tu preparación. Entonces las voy a ir pasando por un colador para que se vaya integrando con la mezcla líquida. Las voy a integrar primero así con la batidora apagada para que no salga volando toda la harina y también para no forzar mucho la harina porque de otra forma si sobrebatimos lo que pasa es que se activa el gluten de la harina y eso nos daría como resultado una mezcla más seca y pues más dura, más compacta. Entonces no queremos eso, así es que lo mínimo que podamos mezclar aquí solamente hasta que se integren y no se vean grumos. Cuando tengamos una mezcla así homogénea, simplemente vamos a verificar que no se haya quedado ningún resto de harina en el fondo del tazón y que no se vea ningún grumo. Y entonces ahora nos vamos a llevar esta mezcla a reposar durante media hora o 1 hora en el refrigerador antes de llevarla a hornear.
Para hornear nuestras mantecadas se necesitan moldes como estos. Hay de diferentes materiales, estos son metálicos, este es como de silicona. Y estos los encuentras en tiendas de materias primas, en donde venden cosas para repostería. Y si no los encuentras, por ejemplo, yo compré este y este también por Amazon. Hay personas que les gusta variar como los tamaños. Yo te recomiendo, este es como el tamaño del muffin y necesitas también capacillos. En México la mayoría de las mantecadas se hacen siempre en capacillos de color rojo, es como que la clásica, pero también venden capacillos así como de colores. Estos son de cupcakes, pero por supuesto que también los venden como en tamaño para hacer las mantecadas. Entonces, dependiendo del número que uses de molde, pues te va a salir diferentes tamaños de las mantecadas. Incluso sé que hay personas que los hacen como en estos moldecitos que son de como 11 centímetros aproximadamente y es como mega mantecadas. Entonces tú tienes que observar qué es lo que está haciendo tu competencia para hacer como cosas diferentes. A lo mejor es el mismo producto, pero el hecho de que le varíes tal vez, no sé, los colores, la presentación, eso es como que donde ya tú le pones un poco de tu esencia. Es importante que las cápsulas vayan dentro de un molde, o sea, no las puedes meter a hornear así directamente porque se derramarían por completo. Entonces estas hay que irlas apoyando dentro de los moldes. Si no tienes los capacillos, se pueden hornear directamente en los moldes, solamente es súper importante que previamente los engrases para que no se vayan a quedar pegados cuando quieras desmoldarlos. También venden unos moldes que tienen esta forma que están súper bonitos, son de silicona que se puede hornear y lo que está bueno de esos es que después los puedes estar reutilizando, entonces no necesitas invertir en esto, simplemente usas esos moldes y te voy a dejar algunas ideas de este tipo de moldes o donde yo conseguí algunos como estos. Si no hay como en tu zona este tipo de tiendas de materias primas, bueno, pues recuerda que también los puedes comprar en internet, entonces te voy a dejar más información de eso aquí abajo en la descripción del video. Ya tengo mi horno precalentándose a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y tengo la masa esperando. Entonces mientras se precalienta el horno y la masa espera, voy a leer los 3 comentarios destacados por YouTube de mi video anterior. Entonces el primer comentario es de Sara Aldrete y dice: quiero empezar a vender y tus videos me reayudan, sobre todo a animarme. Saludos desde Argentina. Ay, qué bonito, saludos hasta Argentina. La verdad es que siento súper guay cuando leo mensajes de que mis videos llegan a tantas personas y de que gracias a todo esto de la internet y la repostería podemos como hacer una comunidad súper grande. No sé, son cosas que a mí me motivan mucho también. Entonces te deseo mucho éxito, Sara, y te voy a pedir por favor, bueno, a ti y a toda esta comunidad, que si alguno de mis videos les gusta, si les ha ayudado, si les ha aportado alguna idea nueva, me ayuden a compartirlos porque, bueno, pues especialmente ahorita no estoy pasando por el mejor momento. Entonces cada que ustedes comparten uno de mis videos, ya sea el que más les guste o el que más les haya servido, pues le puede llegar a otra persona que tal vez también le ayude o le aporte una idea nueva, no sé. Y entonces esto es como un ganar-ganar. Entonces les agradezco mucho sus comentarios y que me ayuden a compartir. El segundo comentario es de Ale Herbie. Por si no la conocen, Ale es mi amiga y tiene también un canal de repostería que está súper guay. Vayan a ver sus recetas, están buenísimas. Ale dice: subimos la misma receta el mismo día, me debes una coca, me encantó tu receta. Oh, es que estamos conectadas, espero que pronto nos podamos ver para pagarte la coca. Y el tercer comentario es de Fran Lady SG, dice: video guardado para cuando me toque hacer una torta de zanahoria, gracias. La verdad esta receta, o sea, no es porque sea mi receta, pero está buenísima. Queda un bizcocho bien esponjoso, pero al mismo tiempo queda húmedo y la nuez le da como ese toque crocante. No sé, está buenísima esa receta. Si todavía no la has visto, te la voy a dejar aquí en la descripción del video. Y me llama mucho la atención que le digan torta. Sé que en diferentes países pues cada quien le decimos distinto. Aquí en México le decimos pastel, en otros sitios le dicen tarta. Me gusta mucho cuando me dejan en los comentarios también de dónde son, pues no sé, para ver desde dónde me están viendo y eso. Te mando muchos saludos, Fran Lady, y pues espero que te quede buenísimo. Cuando lo hagas, me envías tu foto. Me motiva mucho leer todos sus comentarios. La verdad es que no he tenido oportunidad de responderlos todos, pero ya saben que siempre les respondo. Y recuerda que hay otra forma de apoyar directamente mi canal, que es haciéndote miembros. Y si en este momento no puedes hacerte miembro, me ayudas muchísimo cada vez que compartes uno de mis videos. Una vez que nuestra masa ha reposado, tengo aquí una cuchara para helado para hacerlo más fácil, para servirlo más fácil. Si no tienes, se puede hacer con una cuchara, con un cucharón normal.
Y recuerda siempre no llenar tus moldes más de 3/4 partes de su capacidad, lo que equivaldría más o menos a un 80%, un 75%. Opcionalmente puedes poner un poquito de azúcar sobre las mantecadas. Esto es como para hacer una pequeña variación. Yo le voy a poner solamente aquí a 4 y 4 las voy a dejar así normal. Entonces ahora las voy a llevar a hornear. Si no tienes cucharón para helado, también se puede usar una cuchara de esta, solamente la vas a ir agregando de poco a poco. Al final solamente me salieron 2 grandes como estas, entonces solamente voy a hornear estas 2. A unas les voy a poner encima nuez, así para que revienten en la parte de arriba. Y a otras les voy a poner chispas de chocolate. Igual esto es una idea para que veas que puedes hacerlas todas con azúcar o con nuez o con chispas de chocolate y es una combinación buenísima. Y entonces es como para darle pues un sabor un poquito diferente porque el sabor de la mantecada es muy neutro. Entonces se presta para combinarlo con muchos otros elementos como la nuez, el chocolate y el azúcar. Y una vez que ya se enfriaron tus mantecadas, ya las puedes preparar para vender. Las puedes poner en bolsitas de celofán. Yo tengo aquí, por ejemplo, este tipo de cajita que viene con ventana. Y no sé, pienso que le da como más vista a tus postres. Y estoy segura que esta receta, a pesar de ser básica, o sea, es una receta que está muy rica, pero también si quieres como una opción de chocolate, tengo en el canal una receta que está buenísima. Son unos muffins de chocolate y frambuesa. Los puedes hacer con blueberry o también los puedes hacer con fresas. Te voy a dejar aquí en este enlace la receta para que vayas a verlo. También queda delicioso. Y espero que este video te haya gustado mucho. Ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como Nivel Delicia. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.